En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, damos inicio a nuestra segunda charla de nuestro retiro de este tiempo de preparación para la Cuaresma. Recordemos en primer lugar que lo importante no es la Cuaresma en sí misma. El tiempo de Cuaresma sí es un tiempo fuerte, pero en cuanto a preparación. ¿Preparación para qué? Para la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo importante es todo eso que se nos pide en este tiempo de Cuaresma, la oración, la limosna y el ayuno. Esas prácticas penitenciales tienen como finalidad que pasemos de la muerte a la resurrección. O sea, que no nos quedemos en el Viernes Santo, porque luego eso nos pasa, ¿verdad? Como la mentalidad así, pues digámosle, mexicana. Vean cómo se le da gran énfasis a pues todo lo que es la Cuaresma, el Vía Crucis, no se diga, ¿verdad? Está ahí muchas devociones. Aquí en México, por ejemplo, Iztapalapa, un lugar donde de tradición de que mucha gente va a las Vía Crucis, y así en diferentes lugares, en Sevilla, en varias partes del mundo. La Cuaresma como que se le da tiene mucha fuerza, y es bueno, pero no nos quedemos en el Viernes Santo, sino que tenemos que pasar a la resurrección. Entonces, la Cuaresma es un tiempo fuerte, sí, un tiempo especial de gracia, sí, pero no debe ser un tiempo cerrado, sino es tiempo de preparación para la Pascua. Entonces no perdamos esto de vista, porque ustedes vean el Viernes Santo, hay grandes, bueno, ahorita por la pandemia pensamos que va a ser pues casi prácticamente igual que el año pasado, ¿verdad? Pero pensemos en años anteriores, mucha gente en los Vía Crucis, procesiones y demás, pues mucha gente participaba, pero ya al domingo de la resurrección, ¿cuánta gente tenemos? 3 gentes. Ya se llega la gente cansada, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de la Cuaresma en cuanto tiempo de preparación. Entonces, todo lo que vamos a hacer en la Cuaresma nos debe de preparar para acercarnos más a Dios. Tiempo especial de gracia, tiempo especial de conversión. Tiempo especial de conversión. Vamos a ir repasando el mensaje del Papa de este año, del Papa Francisco, y el Padre Antonio les hablaba de la oración, pero vamos a ir repasando aquí algunas cositas. Nos dice el Papa: cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión y muerte y resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella para la salvación del mundo. Entonces, es algo que se nos invita a asociarnos a la pasión, muerte y resurrección. Por ejemplo, un ayuno o un sacrificio en sí mismo encerrado no tiene sentido. Decía el Papa, ¿cómo deben de ir unidas la oración, la limosna y el ayuno? Decía el Papa, un ayuno sin oración es una dieta más. Es una dieta más. ¿Cuánta gente que le dice, ay, pero cómo no va a poder comer uno carne los viernes y está bien buenos los tacos? Bueno, pues yo no sé si lo sepan, pero hay gente vegana que no come carne no únicamente los viernes, sino todo el año. Y aún más, creo que ya hay veganos prudanos o no sé qué tanto, ¿verdad? Bueno,
Pero vean cómo lo que luego dicen, ¿verdad? Lo que al rico le alaban, al pobre le critican. Vemos países como Holanda, Inglaterra, que andan en bicicleta y dicen, es primer mundo porque andan en bicicleta. Aquí le ven uno en bicicleta y dicen, no, usted es de un pueblo bicicletero. Lo que al pobre le critican, al rico le alaban. La iglesia nos pide ayuno. Ay, ¿cómo es posible que no pueda comer uno carne? Pero no les digan, mira, tenemos una dieta y con esta vas a... Ah, sí, ¿cuál? ¿Dónde? La dieta de la luna, la dieta del kiwi, la dieta... ¿Ya saben la dieta del kiwi cómo va? Dicen, puedes comer todo menos kiwi. Dicen, no, pues, mal asunto, ¿verdad? Esa como que no funciona muy bien. Ok, entonces todo lo que vamos a hacer de oración, limosna y ayuno debe estar asociado a la salvación del mundo. Es eso, O sea, no es una dieta por una dieta. No es abstenerse de carne por abstenerse. Mañana miércoles de ceniza no es ayunar por ayunar. Hay gente que hace grandes ayunos para bajar de peso, pero eso no les, a lo mejor, si no lo hace con una visión sobrenatural, asociándolo a la pasión de Cristo, pues es una dieta más. Es una dieta más. Recorriendo el camino cuaresmal que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con un corazón abierto el amor de Dios. Ese amor de Dios que nos convierte en hermanos en Cristo. En la noche de la Pascua, renovaremos las promesas de nuestro bautismo para reconocer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, de igual modo que todo camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos y las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. Todo lo que hagamos en la Cuaresma debe ir encaminado hacia la resurrección. O sea, es común estar en un túnel, si lo quieren ver así, pero ya vemos la luz. O sea, no va a acabar todo en la cruz, en la muerte. No. Sí, claro que sí, es morir a todo aquello que nos aleja de Dios para resucitar con Cristo. Morir al pecado para resucitar con Cristo. El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de una conversión. La oración, la limosna y el ayuno deben de ser expresión de conversión, de un cambio obviamente interno que se manifiesta en lo externo. De hecho, conversión viene una palabra griega que se llama metanoia, y metanoia es un cambio, pero no es un cambio meramente externo, sino es un cambio interno que se debe manifestar obviamente en nuestro comportamiento exterior. La limosna, la oración y el ayuno son una expresión de la conversión, del cambio. Es decir, si antes no hacía oración, ahora voy a hacer oración. En un libro que habla sobre las ánimas del purgatorio, en el primer capítulo hace una especie de estudio de aquellas personas que han tenido experiencia de muerte, que han estado en coma, que han visto la muerte de cerca. Y se hizo un estudio de varias personas que pasaron por esta situación de estar en coma,
y todas coinciden en lo mismo. Coinciden en que se ven en un túnel y al final de ese túnel hay una luz. Y curiosamente todos han identificado esa luz con Dios. Todos han identificado esa luz con Dios. Entre más se van acercando a esa luz, eso les produce gozo, alegría, felicidad, mucha paz. Todos coinciden en lo mismo. Se ven en el túnel. Al final del túnel hay una luz. Y con presto se van acercando a esa luz, eso les produce felicidad. Señor, nos creaste para ti, y nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en ti. Fuimos creados por Dios y para Dios. Esas personas coinciden en lo mismo, que entre más se acercan a esa luz, Dios, eso les produce felicidad. Pero cuando salen del coma, es decir, cuando vuelven a la vida, retorno del túnel, curiosamente eso les produce ¿qué? Tristeza. Y viene lo que se llama la nostalgia de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Cuando buscamos la felicidad, hermanos, la felicidad no está en las cosas materiales. Muchas veces pensamos, si yo trajera ese coche, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera esto, si tuviera el otro, pensando que la felicidad depende de las cosas materiales. No, no es que sean malas en sí mismas, pero en sí mismas son insuficientes para darnos esa sed que tenemos de felicidad. Por eso la conversión no es otra cosa más que acercarnos a esa luz. Esa luz que es la que nos va a dar la felicidad. Tiempo de Cuaresma es un tiempo especial de gracia, un tiempo de purificación, tiempo de desintoxicarnos. Nosotros ya nos podríamos ir preguntando, ¿qué es lo que me separa de Dios? Porque la Cuaresma es tiempo de fomentar virtudes, es decir, cosas buenas, y desterrar vicios. ¿Qué vicio tenemos? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? Es bueno que nos conozcamos, Ya decía Sócrates, en el siglo IV antes de Cristo, conócete a ti mismo. ¿Por qué muchas veces volvemos a tropezar con la misma piedra? ¿Por qué muchas veces nos confesamos y nos confesamos de lo mismo? Conoce tu talón de Aquiles. Conoce tu talón de Aquiles. Conoce tu defecto dominante, porque todos los demás defectos se van a derivar de ese defecto dominante. Conócete, conozcámonos. Yo te invito a que te hagas, así como cuando nos hacemos análisis, ahorita del COVID, ¿verdad? Me dice gente que se hace, no sé si uno al día. Hay gente que constantemente se está haciendo exámenes, ¿verdad? Para ver si no tiene el bicho ese, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues eso que nos preocupa tanto de enfermarnos, ¿por qué no lo hacemos también exámenes para nuestra alma? Decíamos el domingo, hablando sobre la lepra. La lepra es el pecado. Checa, examínate. ¿Cuál es tu defecto dominante? ¿Cuál es tu pecado dominante? Que constantemente nos estamos confesando de lo mismo. Decían por ahí una persona que llegaba a confesarse, dice, Padre, soy la misma con los mismos pecados. Ok, conócete. Hacernos una radiografía, un análisis. O sea, no cómo te gustaría estar, no, sino cómo estás. A ver, ¿cómo se hacen los niveles de colesterol, de triglicéridos? ¿Cómo estás?
Y es bueno saber eso, dónde estamos para saber hacia dónde nos queremos dirigir, qué es lo que nos hace falta. Y luego es bueno, ¿verdad?, que si no nos conocemos, decía por ahí un filósofo, si no tienes un amigo que te haga ver tus defectos, págale a un enemigo que te los haga ver. Y el enemigo, por coraje, por envidia, te los va a decir, ¿o no? Uy, que si no. Tú eres un soberbio, usted es un... Entonces, bueno, pues pedirle a algún amigo, oye, hazme una crítica constructiva. ¿En qué fallo? Porque muchas veces nosotros a lo mejor pues ya nos salen en automático las cosas, ¿verdad? Malas palabras en automático y decir, es que yo soy así. Nos sale espontáneo llegar tarde, es que pues yo soy así, ya ven. ¿Ya saben cuál es la mejor manera para llegar tarde? Pues salir tarde. Si sales tarde de tu casa, seguro que llegas tarde a misa. Seguro. Quiero llegar a misa de 7 y salgo a las 7 de la casa. Pues no vas a llegar. Quieren llegar temprano a dejar a los niños a la escuela y salen tarde de la casa. No, pues van atropellando allá medio mundo, ¿verdad? Bueno, conócete. Si no te conoces, págale. Si no tienes un amigo que te haga ver tus defectos, págale a un enemigo para que te los haga ver. Y en esta cuaresma es tiempo para eso. Tiempo de desterrar los vicios. O si lo queremos poner en positivo, es una oportunidad, como le llaman hoy, para hacer de tu persona tu mejor versión. Ponlo en positivo. Es la oportunidad que tenemos para hacer de nuestra vida nuestra mejor versión. Es decir, es momento de crecimiento. Es momento de ser mejor en todos los aspectos. Y dicen, o nos educamos o nos amansamos. Por ejemplo, hay gente que no puede estar sin el refresco. Decía por ahí una señora, mi hijito, cuando no hay refresco no come, pero verá que cuando le pongo su refresco de 2 litros, qué bien come. Bueno, pues ahí tenemos ya un diabético en potencia, ¿no? Y otros tantos males. Entonces, no podemos dejar de tomar líquido durante la cuaresma, indiscutiblemente, pero podemos tomar agua en vez de refresco. No darle gusto al gusto. No darle gusto al gusto. La vía de la pobreza y de la privación, ayuno. La mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, limosna. Y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Nos permiten encarnar una fe sincera, abiertos a Dios, una esperanza viva. Fíjense hoy, en estos días que mucha gente está sin esperanza, o sea, triste me refiero, pero mucha gente quiere tener esperanza pero no quiere saber nada de Dios. Oye, pues te tenemos una noticia, sin Dios no hay esperanza, sin Dios no hay esperanza. Hoy platicaba por ahí una psicóloga que tiene especialidad en tanatología. Dice, pues uno de los problemas es que hay mucha gente deprimida. Ahorita, entre la pandemia, quedarse sin trabajo, dificultades, enfermedades, muerte de seres queridos, hay mucha tristeza. Vivir esto que nos ha tocado vivir, esta pandemia, yo no tengo recuerdo, no sé ustedes, pues de haber vivido algo semejante, pero creo que no habíamos pasado por esto. Entonces, llevar esta cruz, esta pandemia con las puras fuerzas humanas, es decir, una cruz sin Cristo, es insoportable. Es insoportable. Entonces, es momento de fomentar la esperanza. Es momento de creer.
¿De creer en quién? En Dios. Es momento de tener esperanza en qué, en que la vacuna no sabemos ni cuándo llegue al paso que vamos. La esperanza en Dios. Una persona que tiene esperanza estará más fuerte, estará más segura, tendrá más alegría, más seguridad, porque su esperanza no lo va a poner en esta vacuna, en esta otra vacuna, no lo va a poner entre si tengo esto, no, nuestra esperanza está en Dios. Y esa seguridad que nos da en que nadie nos vamos a morir en la víspera. Nos vamos a morir cuando Dios quiera. Hay que tomar precauciones, efectivamente. Hay que cuidarse. Pero esas mismas precauciones que tenemos para no contagiarnos, hay que ponerla también para el pecado. Nos dice Jesús: no le tengan miedo a aquel que puede matar su cuerpo. Es decir, no le tengan miedo al coronavirus, ni a las nuevas cepas que puedan venir. Tenle miedo a aquel que después de matar tu cuerpo, lleve a tu alma al lugar de castigo, y eso se llama infierno. El virus, el coronavirus o las nuevas cepas que puedan venir y otras tantas que puedan venir, a lo más que pueden llegar es a quitarnos la vida. No pueden hacer más. A eso no debemos de tenerle miedo. Por eso la gente a lo que le debe tener miedo no le tiene miedo. Muy espantada la gente con el coronavirus. Ok, estás muy espantado. ¿Eso a qué te está llevando? ¿Te está llevando a acercarte más a Dios? ¿O simplemente estarte haciendo pruebas y más pruebas todos los días? Reacciona. Esa crisis, esa ansiedad que tienes, esa tristeza que tienes, aprende a escuchar tu cuerpo. Tienes sed de Dios. Tienes sed de Dios. Él es el único que puede colmar esa sed que tenemos de paz. Les daré una paz que nadie se las podrá arrebatar, dijo Jesús a los apóstoles. Les daré una paz que nadie se las podrá arrebatar. Así que, hermanos, es tiempo de crecer. Es tiempo de morir a todo aquello que nos aleja de Dios. La fe nos llama a coger la verdad, a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos. En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifiesta en Cristo significa, ante todo, dejarse alcanzar por la palabra de Dios. Fíjense qué bonito. Déjate alcanzar por la palabra de Dios. Ábrete. Le decía el Papa a los jóvenes, Papa Benedicto en Alemania: jóvenes, no le tengan miedo de abrirle su corazón a Cristo. Él no viene a quitarles nada, viene a darles todo a cambio de nada. Déjate alcanzar por la palabra de Dios. Así como el domingo, ¿verdad?, que Jesús tocó al leproso y lo sanó. Dejémonos tocar por Jesús. Su palabra. La palabra de Dios. Luego los protestantes dicen: no, es que ustedes no estudian la palabra. Oye, pues si tú vienes a misa, ¿te suena la primera lectura? ¿Te suena el Salmo? ¿Te suena el Evangelio? Bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? La palabra de Dios puede llegar a nosotros si lo dejamos entrar. Déjate alcanzar por la palabra de Dios, que la iglesia nos transmite de generación en generación. Simplemente ustedes, la gente mayorcita, ¿cuántos padres no han visto pasar aquí? La iglesia nos transmite la palabra de Dios de generación en generación. Esta verdad no es una construcción del intelecto, destinada para mentes privilegiadas, elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios, que nos ama antes que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Es verdad
Esta verdad es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo camino, que nos lleva a la plenitud de la vida, que nos lleva al Padre. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El ayuno, vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón, lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que a su imagen y semejanza encuentran en Él su cumplimiento. Abrirnos a Dios, que nos lleve a Dios. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza de amor recibida y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo. En cuanto nos enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. El estar unidos a Dios nos debe estar unidos a los demás. Me comentaban por ahí de un grupo, una comunidad, que aquello que ahorraban por ayunar, porque se supone que cuando ayunamos o nos privamos de ciertas cosas, pues ahorramos dinero, ¿no? Bueno, eso que estamos ahorrando le puede servir a otra persona. Ya decía el Papa Benedicto, dice, es irónico que haya países, por un lado, de que haya gente que está muriendo de obesidad, que es un problema, El problema en muchos países es que la gente está muriendo de sobrepeso. ¿Y por qué viene muchas veces el sobrepeso? Tanto comer. ¿Y qué es light? Y que, pues sí, pero ¿qué dicen? El alimento que no engorda, ¿cuál es? Pues el que no se come, pues sí, seguro. Dice, es irónico que por un lado haya países que la gente está muriendo de obesidad y por otro lado hay gente en países que están muriendo de hambre, no tienen que comer. Entonces decía el Papa, ¿por qué no abrimos una puerta entre la gente que le sobran kilos y entre la gente que le faltan kilos? Entonces la Cuaresma es para eso. El ayuno debe ir en esa línea. Eso que nos vamos a ahorrar, en primer lugar nos los va a agradecer nuestro cuerpo. Decía por ahí una persona, yo en Cuaresma no como carne, pero toda la Cuaresma. Dice, y no tiene idea, padre, lo que me desintoxico. No tiene idea. Pero si lo dice la iglesia, deben decir, retrógrada. Pero si los dice un vegano, hoy este sí es de primer mundo. Y un vegano crudano, pues más todavía, ¿verdad? Bueno, entonces haga de cuenta que se lo está diciendo un vegano. Desintoxícate para que los jóvenes dicen, si es vegano entonces sí es de primer mundo, es así de gente de avanzada y demás. Ok, bien, entonces el ayuno nos debe de llevar también a pensar en la gente que tiene menos recursos. Dicen, quien come frijoles porque únicamente tiene frijoles, pues ahí no hay mérito. Pero quien tiene para comer langosta, carne y lo más caro, y come frijoles, ahí sí hay virtud. Pero no por codo, sino que eso que ahorra lo va a utilizar para hacer alguna ayuda a gente necesitada. Por eso, insisto, para que no nos perdamos, debe ir unido ayuno, oración y limosna. Mi relación con Dios, mi relación con los demás. La Cuaresma es tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso
de la saturación de informaciones verdaderas o falsas y de productos de consumo para abrir nuestras puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad. Fíjense, es momento de sacar todo lo que nos estorba. Ahorita uno de los problemas que hay es de saturación de información. Ya todo el mundo sabe del coronavirus, que hay que tomar esto, que hay que tomar lo otro. Todo el mundo es especialista. Saturación de información. Entonces, la Cuaresma también es momento. Oye, date una desintoxicada. Ustedes vean, ya hay niños con lentes. Ya los niños ahí desde chiquitos ya están ahí con la tableta, el teléfono, ahí están. No hay manera de quitarlos. Y se hace vicio, se hace vicio. O sea, quítenle ustedes la televisión, apaguen la televisión, quítenle de los videojuegos, de la tableta a un niño, se les tira al piso y ya se berrinche. Bueno, ¿y cómo estamos los adultos? Decía una jovencita, me quedé sin teléfono, se le descompuso un mes y dice, padre, no tiene idea lo libre que fui. Bueno, pues vamos a ayunarle por ahí. Vamos a ayunarle por ahí de telenovelas, de series, de redes, porque luego nos enredamos en las redes, ¿verdad? Ojo, decía la Madre Teresa de Calcuta, hablando sobre el ayuno, dice, el ayuno debe de ir en la línea de cerrar nuestros sentidos a todo aquello que nos aleja de Dios. Cierra los sentidos a todo aquello que te aleje de Dios, pero ábrelos a todo aquello que te abre a Dios. Entonces, vamos a cerrar los sentidos, por ejemplo, el oído. Vamos a cerrar el oído a la crítica. Que llega por ahí la comadre con el último chisme del día. No, comadre, hoy no voy a oír chismes. Oye, pero es que este está bien bueno, mira. Solo por hoy, como el alcohólico. Cerrar nuestros oídos a crítica destructiva. Cerrar nuestra boca igual a la crítica destructiva. O sea, porque luego somos bien buenos, ¿verdad?, para hablar mal de los demás. Pero te dicen, oye, ¿qué cualidades tiene esta persona? Híjole, no sé. Somos muy buenos para ver los defectos. Siempre andamos buscando el prietito del arroz, pero somos muy malos para reconocer las cualidades de otra persona. Cerrar los sentidos a todo aquello que nos aleja de Dios. Igualmente la vista. Cerrar los sentidos a todo aquello que nos aleja de Dios, pero ábrelos a todo aquello que nos habla de Dios. Hoy, por ejemplo, en la mañana, que fui a correr por ahí con un amigo, estamos viendo los volcanes por el aire que ha hecho, se ven los volcanes preciosos. Abre los sentidos para eso y es gratis. Luego perdemos ese sentido de admiración. Andamos preocupados de, ay, están cerrados los cines, ay, no hay... Oye, hay algo más hermoso. Un espectáculo de un amanecer te cambia la vida. Ir a, por ejemplo, estamos yendo a correr por aquí muy cerquita, no les digo dónde para qué. Bueno, sí pueden ir, es aquí en Los Remedios. El parque es precioso. Aquí lo tenemos aquí a un tiro de piedra. Ese de pararse en la mañana, ver el amanecer, ver el canto de los pajaritos, todo eso, abre tus sentidos a eso. Eso te habla de la maravilla de la presencia de Dios, te cambia la vida, te cambia el día. Esos jóvenes que se levantan a las 10, 11 de la madrugada y todavía pensándolo, ¿verdad? Quieren ir al gimnasio a levantar unas pesas de 50 kilos cuando no pueden levantar 1 kilo de cobija, ¿verdad? Vencerse. Entonces, el ayuno debe de ir por ahí. Empieza por vencerte a ti mismo. El enemigo a vencer en esta Cuaresma, ¿quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Cerrar nuestros sentidos a todo aquello que nos aleje de Dios y abrirlos a todo aquello que nos hable de la presencia de Dios, les decía, como por ejemplo en la naturaleza.
un amanecer, un atardecer. Yo no sé si se han fijado, es curioso cómo los pajaritos en la mañana, cuando está amaneciendo, cantan. Y en la tarde, cuando está oscureciendo, también cantan. Dicen, ¿verdad? Gente mística por ahí dicen, es que en la mañana están haciendo sus primeras oraciones. Y en la tarde, antes de dormirse, están haciendo sus últimas oraciones. Y sus completas o vísperas, y se duermen. Fíjense, despertarnos a eso, despertar eso, ese sentido. Ayunar, cerrar los sentidos de todo aquello que me aleja de Dios, pero ábrelos para todo aquello que te acerca a Dios. Dice el Papa, la esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle agua viva. Al principio, naturalmente ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que le dará en abundancia en el misterio pascual, que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte, Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice, al tercer día resucitará. Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, con nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al amor. Significa saciarnos del perdón en su corazón abierto. Hermanos, la Cuaresma es tiempo de conversión, pero la conversión pasa por la confesión. ¿Queremos tener paz? ¿Queremos tener esperanza? Acércate a Dios. Acércate a Dios. Haz una buena confesión. Pero para hacer una buena confesión hay que hacer un examen de conciencia. Ya decíamos, conócete. Conócete. ¿Cuál es tu defecto dominante? ¿Cuál es el obstáculo que te impide acercarte a Dios? Acércate. No acaba todo con la cruz. Les decía, hay mucha gente muy espantada por el coronavirus, todo esto, hasta se van a otros países, no decimos dónde, para que se van a vacunar, hasta dicen, ¿verdad? Se han vacunado más mexicanos en el extranjero que aquí mismo. Me decían por ahí una empresa que le decía al presidente que él pagaba las vacunas de todos sus empleados. Y le dice, no se puede. No entramos en detalles, ¿verdad? Pero cosas de dar pena. Bien, hay que tenerle miedo al pecado, porque quien muere en pecado, ahí no acaba todo. Por eso lo que da paz es estar en gracia. Por eso la Iglesia nos recomienda confesarnos por lo menos una vez al año y en tiempo de Cuaresma. En el actual contexto de preocupación en el que vivimos, en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos. Es esperanza en la reconciliación, a la que San Pablo nos exhorta con pasión. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al recibir el perdón en el sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptado, un comportamiento que conforme a quien se encuentra herido. El perdón de Dios también es mediante nuestras palabras y gestos que permite vivir una Pascua fraterna. Entonces, en primer lugar, acerquémonos nosotros a la confesión.
Ese es el medio para reconciliarnos, porque el pecado mete desarmonía. ¿Mete desarmonía con quién? Con Dios, con los demás, con nosotros mismos e incluso con la naturaleza. Conversión es volver a Dios, es reconciliarnos con Dios. Y el medio que ha puesto para reconciliarnos se llama sacramento de la reconciliación. A través del sacramento de la reconciliación nos vuelve la armonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos. ¿Quieres esperanza? Reconcíliate con Dios. Acércate a Dios. Quiero paz. Acércate a Dios. Estoy enojado con Dios porque este familiar no sanó. Estoy enojado con Dios por esto. Acércate a Él. Por ahí decía un padre con un sentido común. Dice, miren, pueden pelearse con Dios todo lo que quieran, pero Él va a ganar. Él va a ganar. Así que si nos peleamos con Él, pues peor para nosotros. Hagamos las paces con Dios. En la Cuaresma, estemos más atentos a decir palabras de aliento, que reconforten, que fortalezcan, que consuelen, que estimulen, en lugar de palabras que humillan, que entristecen y que irritan. Entonces ya nos vamos a ir llevando esta tarea. Más que ser de esas personas que son una eterna quejitis, hay gente que se especializa en ser quejosa, ¿verdad? Ya les pregunto, ¿no? ¿Cómo estás? Pues estoy, que es ganancia, ¿verdad? Oye, ¿cómo te ha ido? Pues aquí sufriendo, en este mundo de injusticias. Entonces el Papa nos dice a que estemos atentos y decir palabras de aliento, ser personas positivas, alegres, que dicen al mal tiempo, buena cara, al mal tiempo, buena cara. Entonces, dar palabras de aliento, que fortalezcan, que consuelen, que estimulen, y en vez de transmitir tristeza, desesperación, ansiedad. Pero dicen, ¿verdad?, que la boca habla de la abundancia del corazón. De acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que va a hablar nuestra boca. Entonces hay que llenarnos de Dios. En el recogimiento y en el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto, es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. A lo mejor ya les dijo el Padre Antonio que el día de mañana va a empezar un reto para valientes. Todos los cobardes, pues no se levanten, ¿verdad? Aquellos que no son capaces de levantar 1 kilo de cobijas, pues menos serán capaces de otras cosas. Entonces, mañana empezamos un reto para valientes. Dale tu mejor tiempo para Dios. Vamos a estar reunidos aquí en la iglesia. Quien guste venir en vivo, o si no, lo pueden seguir a través de las redes sociales. Reto para valientes, te invitamos a que vengas a rezar de 6 a 7 de la mañana. Dale lo mejor a Dios. Dale lo mejor a Dios. Porque hay gente que dice, no, yo sí rezo, padre, pero ya en la noche que estoy en mi camita, que estoy bien cansado, empiezo ya a rezar y me quedo dormido en el primer Padre Nuestro, ¿verdad? No, pues sí. Digamos que sí le das lo mejor para Dios. Dicen por ahí una parroquia de Siberia que estaban por ahí cantando unas viejitas. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Dice, no, pues ya veo que sí le estás ofreciendo lo mejor a Dios, ¿verdad? Te ofrecemos nuestra juventud. No, pues ya vemos que sí. Ok. Oración, limosna y ayuno. Deben de estar muy unidos. Muy unidos. Los invitamos a que se integren en esta actividad. Durante toda la Cuaresma vamos a estarle ofreciendo a Dios eso. Y ya, otro nivel, si alguien quiere, pues también vamos a estar haciendo deporte. Digo, cada quien lo puede hacer en su casa. Yo les decía, tómense una foto antes de la Cuaresma y se toma una foto después y luego platicamos. Ejercicio físico y ejercicio espiritual. Y vas a ver cómo la vida te cambia. Incluso si lo quieres ver por otro lado, cuando haces ejercicio se te oxigena el cerebro y se empieza a soltar la hormona de la felicidad. Por eso una persona que hace deporte es más alegre, más optimista, más positiva.
Una persona sedentaria que siempre anda con la cobija arrastrando, no, hombre, nada más de verla da flojera. Jóvenes, no se jubilen antes de tiempo, les decía el Papa. No se jubilen antes de tiempo. Hay jóvenes que todavía no empiezan a vivir y ya vienen de regreso, con una mentalidad de ancianos, con una mentalidad ya de una gente jubilada. Entonces, empezar este tiempo especial de Cuaresma, decíamos, con una actitud de hacer de tu persona tu mejor versión. Es tiempo de desterrar vicios. ¿A qué estás atado? ¿A qué estamos atados? ¿Estamos atados al teléfono? ¿Estamos atados a las redes sociales? ¿Estamos atados a amistades tóxicas? Hay amistades tóxicas, noviazgos tóxicos que afectan a la familia, que afectan al trabajo, que afectan a la escuela. ¿Qué es lo que te está alejando de Dios? ¿Qué es lo que te está alejando de los demás? Primer paso para que un alcohólico salga de su problema es reconocer que tiene el problema. Quien no reconoce que es alcohólico nunca va a salir de su alcoholismo. Quien no reconoce que tiene el problema de pereza nunca va a salir de su pereza. Por ahí hay familias que tienen a sus bebesaurios, ¿verdad? Bebesaurios de 20, 30, 40 años y todavía sosteniéndolos ahí los papás. Pereza, que es uno de los problemas que hay ahorita, y mucho egoísmo. Pues bien, la Cuaresma es tiempo para liberarnos de nuestro egoísmo, salir de nuestra zona de confort y salir al encuentro de Dios, que no viene a quitarnos nada, que viene a darnos todo a cambio de nada, y de ese encuentro con Dios nos va a llevar al encuentro con los demás, con los hermanos, ver sus necesidades. El ayunar, decíamos, no es una mortificación encerrada en sí mismo, sino es abstenerte de aquello lícito que podrías utilizar, gastar en tu persona, pero te abstienes para compartirlo con los demás. Veía por ahí una imagen que me llamó la atención para aquellas personas que fuman. No sé cuánto valga una cajetilla. ¿Cuánto vale una cajetilla? 50, 70 pesos. ¿Cada cigarro en cuánto sale? Pues no sé, digo, para los que fuman de los caros, no de los ahí baratitos. Pero decían, un cigarro vale 8 pesos. Dice, si tú compraras tabiques, fíjense, y te fumas, no sé, 20 cigarros al día o una cajetilla o no sé cuántos, podrías hacer una mansión. Fíjense, si ahorramos lo que gastamos en lo que se llama los gastos hormiga, no tenemos idea de lo que podemos ahorrar. Pero en este caso de Cuaresma es ahorrar para ayudar, porque cuando nosotros hacemos algo por los demás, es la oportunidad que tenemos de liberarnos. ¿Liberarnos de qué? De nuestro egoísmo, que es la enfermedad de nuestros días. Todo el mundo no le importa gastar en cremas, gastar en cosméticos, gastar en sí mismo, lo que sea, pero para ayudar a los demás todo nos parece caro, todo nos parece caro. Decía un padre, dice, muchas veces la gente nos trae despensa para ayudar, pero ya puras cosas caducas. ¿Ya para qué las traen? Échalas al bote de la basura. ¿Para qué traes ya cosas que no sirven? Da de lo que sirve, da lo que es útil, da lo que está en buen estado. Ya lo que está en mal estado, échalo tú directamente a la basura. Ayudar a los demás no es dar lo que no sirve, sino es dar lo que está en buenas condiciones. Pues bien, hermanos, vamos a seguir ahorita con la misa, pero quedémonos con esta idea, hagámonos un análisis, ¿cuál es mi defecto dominante? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios en esta Cuaresma que destierre? Egoísmo, soberbia, vanidad, qué sé yo. Analícese, conócete a ti mismo, y una vez que detectaste cuál es tu defecto, trabájalo, pero no con tus propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Y vas a ver que en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, que es el sentido que tiene la limosna, la oración y el ayuno, es acercarnos a Dios. La conversión es eso, volver a Dios. En automático viene la felicidad, la esperanza, la alegría. Si quieres esperanza sin Dios, te tengo una noticia: sin Dios no hay esperanza. Si quieres estar alegre sin Dios no hay alegría. ¿Quieres tener esperanza? ¿Quieres ser una persona alegre? ¿Quieres tener paz? Acércate a Dios. Señor, nos creaste para ti y nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en ti. Pero descansar
no significa que hasta el día de nuestra muerte, no. Descansa ahorita en Dios. Mucha gente el año pasado no pudo salir de vacaciones por la pandemia. Pues es una oportunidad que rescates el verdadero sentido de la Semana Santa. Estar con Dios, descansar con Dios. Para vacacionar hay otros tiempos. Descansa en Dios. Vamos a terminar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del